Muy buenas noches, iglesia. La escritura dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Qué reconfortante esta escritura. Qué confiados debemos estar ante un Dios que nos ayuda, que nos da soporte, que siempre está con nosotros. Y con esta escritura yo quiero darte la bienvenida a nuestro servicio virtual de la Iglesia de Cristo. Vamos a cantar una canción para iniciar nuestro servicio. Se titula Qué bueno es alabar al Señor. Amén. Qué bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Qué bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Qué bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Qué bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Nuestra próxima canción, Tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, oh, digno, digno eres tú. Recibe adoración. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, oh, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Contribución semanal. Dice la Escritura en Malaquías 3:10: traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las puertas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. En estos momentos debemos recordar este compromiso con la casa de nuestro Padre, quien nos suple todo lo que necesitamos, y también recordar la bendición que Él nos da, fruto de nuestra obediencia. Recuerda depositar tu contribución semanal en los números de cuenta en pantalla. Colocar en el asunto Contribución semanal. Gracias. Saludos, queridos hermanos, amigos, familia, ¿cómo están? Espero que en estos momentos se encuentren bien y le envío desde aquí, de mi parte y de parte de mi familia, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, pero un fuerte abrazo virtual. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que ha estado en mi mente en estos días y que creo que se puede adaptar muy bien al tiempo que estamos viviendo. El título del tema de esta noche es Jesús, la cura que el mundo necesita. Jesús, la cura
que el mundo necesita. Para tener un poco de perspectiva antes de entrar al tema, Jesús, antes de llegar a Marcos capítulo 6, que es el tema que estudiaremos hoy, tras alimentar a 5,000 personas y caminar sobre el agua, Jesús viaja en un barco con sus discípulos a una ciudad llamada Genesaret, la cual es una planicie o una tierra fértil. Sin embargo, como veremos a continuación, a pesar de la abundancia de la agricultura, había mucha necesidad física y espiritual entre los habitantes de Genesaret. Dios le había bendecido materialmente, pero el pecado había hecho estragos en sus cuerpos, y Cristo vino a la zona no para saborear sus frutos, sino para atender a sus necesitados. En Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56, leemos la Nueva Versión Internacional. Versículo 53 dice: Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Imagínate esta situación desbordante de enfermedad, de situaciones retantes, de desafíos, en la cual Jesús llega y encuentra un panorama que no es muy agradable, pero sí muy conocido para él. Quiero compartirte 3 puntos esta noche. Y el primer punto es reconocer a Jesús. Reconocer a Jesús. Versículo 54 dice: al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. En esta historia que acabamos de leer, la gente vuelve a reconocer a Jesús. Esta vez, cuando sale de la barca, lo reconoce por diferentes razones. Primero, lo reconocen como el que trae el poder de la sanación milagrosa. Segundo, algunos lo reconocieron como el que los había alimentado al día anterior. Otros lo reconocieron como el que anteriormente estuvo con ellos enseñándoles. De todos modos, al reconocer a Jesús, la multitud lo accedió y lo abordó. Ahora, ¿es lo mismo reconocer que conocer? En este caso, cuando ellos vieron a Jesús, lo reconocieron, dice la palabra. Reconocer en este caso no es reconocer de aceptar. Reconocimiento es reconocer de identificar. Ellos identificaron a Jesús. Y cuando lo identificaron, dijeron en sus mentes: es el que puede alimentarnos, sanarnos y curarnos. Ahora, ¿qué significa la palabra conocer, a diferencia de reconocer? Conocer, del diccionario expositivo Vine, define la palabra conocer de la siguiente manera en el Nuevo Testamento. Ginosko indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación. Entonces, en coherencia a esta definición, se puede decir de una manera práctica que conocer es desarrollar un vínculo personal de comunión entre el que conoce y el que es conocido. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿conozco a Dios? ¿Tengo un vínculo personal con Él? ¿Estoy en íntima comunión con el Padre? Hoy, en estos días, no sé si lo hemos notado, pero muchas personas están reconociendo a Dios como quien puede ayudarlos en una situación determinada. Mucha gente está identificando a Dios como un ser superior al cual debemos recurrir, pero no necesariamente existe un vínculo personal de comunión con Dios. Una cosa es reconocer y otra cosa es conocer.
En la Biblia vemos a varios ejemplos de personas que reconocieron a Jesús, pero que en realidad no lo conocieron. Gente que sí conocieron, pero no tuvieron una conexión con Él. Pero también vemos ejemplos de personas que sí lo reconocieron, pero sí tuvieron también una conexión o un conocimiento de Jesús. Primer caso, que reconoció a Jesús, pero no lo conoció, el joven rico. Lucas 18, versículos 18 al 25, como referencia. Esta es la historia del joven rico que se acerca al maestro y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para seguirte? Y Jesús lo reta y le dice: cumplir los mandatos y vender todo lo que tienes para seguirme. En ese mismo momento que Jesús le dijo eso, el joven puso cara triste y no quiso seguir a Jesús. No llegó a conocer a Jesús verdaderamente. Él sí lo reconoció como el maestro bueno, pero no siguió al maestro bueno. ¿Reconocer o conocer? ¿Qué es más importante? El segundo ejemplo, Zaqueo. Lucas 19 del 1 al 10. Zaqueo era un cobrador de impuestos también con muchas riquezas. Y la Biblia registra en Lucas que él subió a un árbol, reconoció a Jesús, lo identificó, luego lo buscó y lo invitó a su casa, y al conocerlo íntimamente y personalmente cambió, se arrepintió y siguió a Jesús. ¿Con cuál de los dos casos te identificas esta noche? Lo primero que este mundo requiere es conocer a Dios, conocer a Jesús, más que simplemente identificarlo cuando lo necesito. Hoy en día, abril 2020, mucha gente está reconociendo, identificando a Jesús para buscar ayuda, pero lo más importante y lo que Él quiere es que lo conozcas, que tengas una relación íntima con Él. Segundo punto, busca la cura. Busca la cura. Leemos ahora el versículo 55. La Biblia dice: lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que Él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. La Biblia dice que ahora buscaban a Jesús en todas partes, en todas las regiones, en todos los campos, en todas las ciudades, para llevarle a todos aquellos que se sentían o se encontraban enfermos. Ellos tenían urgencia de que sus amigos, de sus familiares, fueran curados. Dice que los siguieron por toda la región, a donde oían que Jesús iba, llevaban a los enfermos. Hicieron todo lo que estaba en sus manos para llegar a Jesús. Ellos entendían que ir era necesario para buscar la cura de sus enfermedades. No tenían otra opción. Ahora, ellos estaban buscando una cura física, pero déjame decirte algo. Ellos no estaban buscando una cura espiritual. Y la enfermedad espiritual más latente, más dañina y que más ha afectado nuestro mundo se llama pecado. La enfermedad más letal sigue siendo el pecado. No nos confundamos. Desde el inicio, desde el principio de la creación, el pecado es el enemigo número uno de la raza humana. Satanás también es el enemigo número uno de los seres humanos, y con el pecado ha traído muerte y destrucción. No nos confundamos. Busca la estadística y verás lo que el pecado se ha llevado y destruido. Romanos 6:23 dice que el pago del pecado es la muerte. Eso es lo que trae el pecado, muerte. Pero también dice la Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. El pecado es la enfermedad más mortal y que ha afectado al mundo entero por siglos y décadas. Pero la pregunta es, reconociendo que el pecado es lo más dañino, lo más que afecta a la raza humana, ¿qué estás haciendo tú para buscar una cura, no a tu enfermedad física,
sino a tu enfermedad espiritual. ¿Qué enfermedad ahora mismo te está abordando? Donde tus amigos o familiares tienen que animarte para que cambies, para que dejes esas cosas que han afectado tu vida. Como cristiano, ¿qué está enfermando mi vida espiritual? Ponle nombre. Si vemos en el versículo 55, la parte B dice que le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades a Jesús. Y esto me recuerda la historia de un hombre que nunca había podido caminar. Y sus amigos lo subieron en una camilla y lo rompieron el techo a una casa para llegar a Jesús y buscar su cura física y espiritual. Eso lo vemos en Marcos 2, del 1 al 12. Vemos que cuando ellos entran con su amigo y entran con su camilla para rogarle a Jesús que perdone su vida, que perdone su enfermedad, Jesús no solamente sanó al hombre, sino que Jesús le dijo: perdono tus pecados y también quedas sanado. ¿Qué estás dispuesto a hacer para encontrar la cura física, pero también espiritual? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para no volver a esa camilla, al pecado que te envolvía y a mantenerte lejos de esas cosas que te mantenían lejos de Jesús espiritualmente? Si buscamos a Cristo solo para que cure nuestros cuerpos, pero no para que cure nuestras almas, hemos perdido la más hermosa sanidad, la sanidad del alma. Tercer punto, cree en su poder sanador. Cree en su poder sanador. Versículo 56, la Biblia dice: y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. La gente le suplicaba, le pedía: por favor, déjame tocar el borde de tu manto, déjame tan solo acercarme para poder tocarlo y así poder ser sanado. Ciudades, aldeas, pueblos enteros en las plazas rogaban a Jesús por ser sanados. ¿Te parece familiar esa escena? Imagínate cómo era para Jesús tener tantas personas, tantas que ni siquiera Él podría acercarse a ella. Pero la gente pedía: solamente déjanos tocar el manto, con eso es suficiente. ¡Cuánta fe! ¡Qué capacidad de simplemente creer que al acercarse a Jesús podían quedar sanos! En la Biblia vemos gran intensidad de la gente en la cuestión de tocar a Jesús para acceder a su poder sanador. En Marcos 3, 7 al 12, la Biblia dice que en Galilea acudieron mucha gente hacia Jesús. También muchos de Judea y Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón, acudieron a Jesús para ser sanados. Como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Todas estas regiones querían tocar a Jesús. Simplemente con un toque era suficiente. Con un pequeño toque era suficiente para poder ser sanados de sus dolencias, de sus aflicciones, de sus dolores. En Marcos capítulo 5, versículo 27 al 28 dice que una mujer toca el manto de Jesús para ser sanada. Y en el momento Jesús sintió que salió poder y esa mujer fue sanada. ¿Cómo se explica que una persona de 12 años de enfermedad, que era esa mujer, de momento no encuentra una cura, pero de repente toca a Jesús, cree en su poder y de repente ya fue sanada? Aquí en Marcos capítulo 6, versículo 56, dice que la gente le rogaba y le suplicaba a Jesús: déjanos tocar tu manto. Y al tocarlo, el poder de Dios sale de Jesús y todo el que lo tocaba quedaba sano. El poder de la sanación de Dios en Jesús es tan fuerte que ni siquiera hay que tocarlo él mismo, sino que basta con tocar la ropa. Imagínate la cantidad de enfermos que sanó ese día. La Biblia dice que todos los que tocaban quedaban inmediatamente sanos,
qué impresionante el poder de Jesús para sanar. Sobrepasa el poder de la naturaleza. Pensemos juntos en eso. ¿Por qué digo que lo que Jesús hacía sobrepasaba el poder de la naturaleza y de nuestros pensamientos? En la realidad y normalmente, 5,000 personas son alimentados con 5 panes y 2 pescados. Normalmente y en la realidad, los hombres no caminan sobre el agua. Normalmente, los enfermos no son sanados instantáneamente. Nada de esto es normal, excepto por el poder de Dios que actuaba en Jesús. Y su poder sanador hoy en día lo tenemos a nuestra disposición. Quizá tú digas, Irán, pero ¿dónde está el manto de Jesús? No lo tenemos a disposición. Hermanos y hermanas, recordemos el funcionario o el capitán romano que le pidió a Jesús sanar su criado. Y Jesús le dijo, voy a ir para sanarlo. Y él dijo, no tienes que ir. Da la orden. Y tan solo con que des la orden, él puede ser sanado. Qué impresionante que un personaje romano tenía la fe y creía que simplemente con Jesús da la orden, su criado podía ser sanado desde lejos. Y así fue. Pero hoy en día no tenemos el manto de Jesús, pero tenemos la Biblia. Tenemos el poder de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús que pueden sanarnos, que pueden transformar nuestros corazones, que pueden enseñarnos, que nos capacitan para ser un hombre y una mujer de toda clase de bien. Tenemos las palabras de Jesús en la Biblia que nos llenan de fe, que nos llenan de esperanza y que nos llenan de firmeza. La palabra de Dios te enseña el camino que debes seguir y cómo ser un verdadero discípulo de Jesús, no un religioso, sino un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesús y alguien comprometido verdaderamente a practicar la Biblia. Todos los que entraron en contacto personal con Jesús recibieron una gran sanación. Hermanos y hermanas, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, en el momento que entramos en contacto con la palabra de Dios, con las palabras de Jesús, tú y yo fuimos sanados. Estábamos enfermos de muchas dolencias, de muchas carencias, de muchas necesidades. Pero ese toque de Jesús a través de su palabra, a través de creer en Él y a través de la fe, ha transformado y ha cambiado muchos de nosotros. Lo que somos hoy ha sido porque Jesús nos ha sanado a través de sus palabras. Hermanos y hermanas, Jesús es la cura que todos los sentidos el mundo necesita. En conclusión, no reconozcas solo a Jesús, conócelo y haz un vínculo con Él y verás lo que Él puede hacer. Busca la cura hoy por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de creer, por medio de la fe. Busca la cura que Jesús tiene que ofrecerte. Reconoce también que Él tiene el poder para sanarte a ti y a todo el que cree en Él y cree en Dios y en su palabra. Jesús, la cura que el mundo necesita. Buenas noches, muchas gracias hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los cuide a todos. Acompáñanos este domingo 12 a nuestro servicio especial de Semana Santa en nuestro canal de YouTube. Tendremos como invitado especial a nuestro hermano John Basilio de la Iglesia de Carolina del Norte, que nos estará compartiendo el mensaje principal. Domingo 12 a las 10 de la mañana, servicio especial de Semana Santa.